7:47 de la mañana como el Boeing. Creo que había un Boeing que era 747. Sí, estoy en lo correcto. Un Boeing 747. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Ya hablamos de la economía doméstica, porque los alquileres tienen que ver con lo doméstico. Bueno, ahora vamos a hablar de un poco de la macroeconomía, de lo que está pasando a nivel números, y qué mejor que hablar con alguien que sigue la realidad económica y sigue la realidad económica social de la ciudad de Rosario. Me refiero a Germán Tesmer, que es director del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Hola, buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Debe ser una de las mejores cámaras que hemos tenido ahí para aquellos que nos sintonizan en vivo. Sale nítido, lo veo nítido ahí. Bueno, eso tiene que ver con que uno da clases y de a poquito te vas equipando como para mejorar. No hay que ser rata, hay que invertir en buenas cámaras. Ese es un consejo que da Germán. Invertamos en buenas cámaras. Bueno, vamos a hablar de los números, vamos a hablar de la economía. ¿Qué están viendo ahí desde el Observatorio Económico Social de la UNR, Germán? Mira, a ver, lo que uno ve es lo que viene observando desde hace ya tiempo, agravado con la pandemia. Lo que uno empieza a ver es cierto recuperamiento, pero es un recuperamiento que tiene que ver con relación a los números anteriores a la pandemia, pero que no nos dejan en un buen sitio. Es decir, hay una consolidación de cierto estado, parecería haber una consolidación de cierto estado, como por ejemplo la cuestión inflacionaria, que se ha estancado en niveles cada vez más altos. Pero desde una perspectiva de largo plazo, lo que uno ve es un estancamiento que ya está cumpliendo prácticamente una década. Uh-huh. Claro. Debe estar al tanto, obviamente, de los últimos números del desempleo, y siempre le da más a Rosario que la media nacional. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso... A ver, en los últimos números de desempleo, Rosario no está tan lejos de la media nacional. Rosario y el Gran Rosario, ¿no? Y el área metropolitana, ¿no? Para ser más precisos. Claro. Para la audiencia, ¿cómo se mide desempleo? Eso se mide a través de un instrumento estadístico que se llama la encuesta permanente de hogares, la EPH de ahora en más, en donde pasa una persona, en nuestro caso de IPEC, toca la puerta, llena un formulario y hay una pregunta que se le hace a cada miembro de la familia o a quien contesta por parte de la familia, si es que usted trabajó durante la última semana. Y de esa respuesta se agrega, primero en el aglomerado de Gran Rosario, después en el resto del país, y de ahí sale el cálculo de desempleo. Rosario tiene la particularidad de que ser bastante procíclico, es decir, cuando el país le va muy bien, a Rosario le va un poquito mejor, cuando el país le va mal, a Rosario le va un poquito peor. En respecto a los últimos números, Rosario no dista la distancia, no es una distancia muy alta comparada con el agregado nacional. ¿Por qué pasa esto? Te interrumpo acá, digamos, porque por ahí el que está escuchando no necesariamente sabe, pero ¿por qué en Rosario siempre cuando nos va mejor se ve un poquito más y cuando nos va peor se ve un poco más también? Por la estructura productiva. Rosario tiene... al ser una ciudad de deporte dentro del sur santafesino y de la zona, acapara mayor cantidad de servicios y las industrias están más afuera, ¿sí? Incluso están por fuera del aglomerado de Gran Rosario. ¿Tiene que ver con que la zona es epicentro del modelo agroexportador o no? No necesariamente. No necesariamente. Claro. Necesariamente. Aún así, a lo que iba con la explicación, más allá de eso, al ser esta diferencia pequeña, uno tiene que tener en cuenta que dentro de Argentina está Cava. Y Cava es algo que está en el extremo, digamos, es lo que en estadística se llama un outlier, un valor extremo. ¿Sí? Uh-huh. Cava mueve los promedios son muy sensibles a los valores extremos, ¿sí? Si vos tenés 5 personas que miden 1 metro y de golpe pones una sexta que mide 2 metros, bueno, esa sexta persona te rompió el promedio, ¿sí? Uh-huh. Cava tiene ese efecto. El mismo efecto que tiene la ciudad de Rosario con respecto al resto de la ciudad de Santa Fe. Digo, si vos ves indicadores, por ejemplo, uno muy claro, que es salud, cuando vos medís temas de salud dentro de Santa Fe,
con y sin Rosario, obviamente los promedios son radicalmente distintos. Entonces, considerando que Cava, que tiene una estructura que tiene muchísima más riqueza, que tiene una población más envejecida, que tiene toda la estructura de gobierno nacional, provincial, uno diría que está en La Plata, pero en realidad todo el mundo sabe que hay muchas entidades provinciales que operan ya directamente dentro de Cava, más la propia de la ciudad y además una conformación poblacional de mucho más profesionales. Si quitas a Cava, bueno, Rosario no anda tan mal dentro de lo que es el promedio nacional. Digo, dentro de todo es una buena noticia, considerando un panorama malo, ¿no? Dentro de lo malo, no está tan mal. ¿Cuánto han medido ustedes de desempleo en el último mes en Rosario? Vos sabés que no tengo el dato a mano, ahora te mentiría si lo tengo, pero estaba más o menos en el mismo valor de la última vez, y cuando ocurre eso hay que tener en cuenta que puede haber variación muestral, es decir, porque no siempre se entrevista a la misma persona, lógicamente, pues si estás entrevistando siempre a las mismas familias, a los mismos hogares, en algún momento la gente se cansa y no te contesta. De hecho, es muy notable cómo a cada hogar se lo releva 2 veces. Es muy notable como la primera vez contestan bien y ya la segunda vez hay respuestas omitidas, que yo no hace ese seguimiento. Así que no recuerdo bien el número, pero no había grandes diferencias con respecto al trimestre anterior. Claro. Quiero decir, seguimos en una situación de estancamiento, claramente. Sí. Me quedé pensando en la encuesta esta que hacen para medir el empleo. Ese empleo, o sea, te preguntan, vos trabajaste la última semana, pero, o sea, ¿trabajás en blanco, trabajás en negro? ¿Este es empleo registrado o no, empleo no registrado? No, por eso es mejor EPH, es empleo a secas, no importa su calidad, no importa si es registrado o no registrado, y es un mejor reloj de la economía que, por ejemplo, la que provee la IL, que es la encuesta de indicadores laborales, que es solamente para empleo registrado. Claro. En este sentido, EPH tiene la dificultad de que, como no solamente mide empleo, sino que mide unas 180 variables, 180 preguntas, que tienen que ver con estrategias de vida y situación de los hogares, es decir, situación estructural de los hogares, qué tipo de casa, qué tipo de, bueno, etcétera. Tiene la dificultad de que se mide trimestralmente y tiene un rezago lógico de agregación de información. Pero es una mejor brújula de cómo está la economía que la IGIL, que solamente mide una muestra de empresas registradas. Se sabe que el empleo en Argentina también hace varios años, estamos cerca de la década, es súper preocupante, estamos cerca de la década, dijiste, ibas a decir. De falta de creación de empleo en blanco formal con todas las características legales. La tasa de reposición es muy baja. Claro. Realmente quienes tenemos un empleo en blanco, estamos pasando a ser materia de privilegio. Claro. Es súper preocupante. Sí, estamos hablando, para aquellos que no saben, de los datos del desempleo que midió el INDEC para el Gran Rosario, 11,8 en el segundo trimestre, siendo menor a la del año pasado, aunque mayor a la de los primeros meses del 2021. 11,8. Está de moda, no sé si está, sí, una tendencia. Se ha insertado en la campaña electoral esto de la reforma laboral como condición sine qua non para generar más empleo, para que los empresarios puedan invertir, expandir su planta, ampliar la capacidad instalada. Incluso se está hablando, por ejemplo, de la eliminación de la indemnización por despido, un proyecto que presentó un referente de Juntos por el Cambio, como es Martín Lustó. ¿Qué opinas vos? ¿Es una solución esto de flexibilizar de alguna manera el trabajo, hacer una reforma laboral como piden los economistas más ortodoxos, o no es una solución para lo que estamos viviendo? A ver, hay muchísimos puntos en la pregunta, no sé cómo andamos de tiempo, hay muchos puntos en la pregunta. Resumido. Vamos a tratar de ordenarnos. Resumido, sí. Vamos a tratar de ordenarnos, sí. La ley laboral actual es vieja y está pensando un mundo, una Argentina industrial que no existe más. Claro.
No existe más. Sí, O sea, la del dar peronismo respuesta- histórico. La del peronismo histórico. Exacto, Exacto. exacto. Dar respuesta a un mundo que ya no existe. Ujú. Te voy a dar ejemplos positivos para que no empecemos la mañana tan pesimistas, ¿no? Pero suponete, el tercer sector que genera divisas en la Argentina, y Argentina tiene un problema recurrente de restricción externa, es decir, la capacidad de generar divisas genuinas para poder, por ejemplo, importar, y no solamente bienes de consumo, como puede ser esta cámara, este reloj, lo que sea, sino maquinaria para poder crear empleo, se consigue bajo divisas, bajo la creación de divisas, que tenemos un problema actualmente de que no Sí, sí. hay importadores que no pueden importar, clarísimo, claro punto. Sí, sí. El tercer sector que genera eso dentro de la economía es el sector de IT, es decir, el sector de, para decirlo brutamente, programadores. ¿Ok? La forma de organizar el trabajo dentro del sector IT no tiene, es un sector de servicios, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo industrial en el cual está pensado la matriz de la ley actual. ¿Sí? No se ajusta a las necesidades de un grupo pequeño, pero sumamente pujante dentro de la economía, que se está yendo. Sí, son que se está yendo. cuentapropistas, monotributistas, responsables inscritos. No, pero, primero, claro. Los que pueden se están yendo del país directamente, Claro, sí. porque obviamente cobran en verdes y cobran muy bien, Ujú. y si pueden se van. Digo, y además es un perfil laboral que un poco están sesgados a poder hacer eso. Ujú. Y quienes se quedan, es lo que decías vos, hay una gran cantidad y cada vez mayor de cuentapropistas porque cobran directamente a dólar cable en el exterior y no ingresan esos recursos dentro de la economía. Digo, hay que hacer una revisión brutal del sistema de incentivos fiscal y de la ordenación institucional que prevé la ley para, por ejemplo, sectores como estos. Ese es un caso extremo, pero sumamente sensible, porque nos ayuda a solucionar, no lo soluciona, obviamente no lo soluciona, pero nos ayuda a solucionar el problema recurrente que tenemos nosotros de deuda externa. Entonces, primero, ¿qué tenés? Cambio tecnológico. Cambio tecnológico, se pasó por encima la ley. ¿Sí? Se la pasó por encima porque el mundo funciona como funciona, digo, y la ley ya no se adecua a eso. Segundo, es claro, cuando uno ve los números que hay entre empleo formal e informal, e insisto con esto, el empleo formal cada vez más es materia de privilegio. ¿Sí? Entonces, vos decís, ¿hay trabajadores que deben ser protegidos? Sí, obviamente porque hay empresarios que son buenos y hay empresarios que son malos, hay trabajadores que son buenos y hay trabajadores que son malos. ¿En qué sentido bueno y malo? No en un sentido Disney, sino en el sentido si cumplen o no cumplen con determinada legislación, de manera que uno no puede desproteger al trabajador. Ahora, la gran pregunta es, ¿esas barreras de protección están protegiendo a qué tipo de trabajador? Bueno, al que está dentro del sistema, pero resulta que tenemos la mitad de los trabajadores por fuera del sistema. Además de la cantidad de gente que hay en la población económicamente activa, que queriendo buscar trabajo no lo encuentra, sobre todo población joven. Cuando te vas a población joven tenés un problemón, y si además controlás por género tenés un problemón. Es decir, si sos mujer pobre y desempleada, tu probabilidad de conseguir trabajo bajo estas circunstancias es bajísima, y es sumamente preocupante. Muy interesante. El sueldo, sí. digo, eso es un dato, ¿no? No es una lectura ideológica, es un dato que se viene viendo recurrentemente. El empleo joven está cada vez más agravado. De manera que, ¿hay margen para hacer una reforma? Sí, tiene que haberla. Después, eso es detectar el problema. El problema existe. La pregunta es cuál es la solución, porque generalmente cuando se identifica un problema, después se empieza a discutir la solución como si fuera la única solución, y no es obvio cuál es la solución. Disminuir barreras de entrada y de salida, es decir, barrera de entrada sería, bueno, si yo te contrato en blanco, tengo que pagar esto, y además si te quiero despedir, que sería la barrera de salida, tengo que pagar una indemnización. Disminuir esas barreras de entrada y de salida es una forma de dinamizar el mercado de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿es la única medida? No, claramente no. Tiene que ser un paquete de medidas que suavice de alguna forma. Digo, si yo relajo estas medidas, hay margen para que el sector empresarial pueda hacer uso y abuso, que fue lo que pasó también en los 90, ¿no? Claro, lo ideal sería lograr un equilibrio, ¿no? Porque acá en Argentina vamos de un lugar de frío a caliente, de Boca arriba, el famoso péndulo. El famoso péndulo austral. Exactamente. Péndulo austral, como decía Caputo. Exactamente. Sí, que queda claro el análisis. Te agradecemos el contacto, Germán, desde ya.
Bueno, muy amable. Muchas gracias, adiós.